¿Alguna vez ayudaste tanto a alguien que pusiste tu vida en juego sin darte cuenta? Hugo pensaba que solo hacía pequeños favores a un vecino amable. Pero detrás de esa rutina simple, se escondía un secreto tan oscuro que cambiaría todo para siempre. Muchos ven solo la superficie, pocos se atreven a descubrir lo que se oculta al lado. Hugo creyó que conocía a su vecino, hasta que la verdad salió a la luz. Y lo que pasó después, te va a dejar sin aliento. Esta no es una historia cualquiera. Es una advertencia. A veces, el mayor peligro no viene de los enemigos, sino de los secretos que guardamos cerca. Prepárate. Lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves a las personas que te rodean. Hugo siempre fue ese tipo de persona incapaz de decir no cuando alguien pedía ayuda. En el pequeño barrio donde vivía, las historias se propagaban rápido. Fue así como empezó a cuidar de Daniel, el vecino solitario que parecía siempre necesitar una mano amiga. Al principio eran cosas sencillas: regar las plantas, traer algunas compras del mercado, cambiar una bombilla. Pero había algo en esos constantes favores que, sin saberlo, empezó a dejar huella en él. Cada visita le revelaba detalles inesperados. La casa de Daniel tenía un silencio inquietante, como si escondiera secretos que preferían no ser oídos. Sentía un escalofrío cada vez que cruzaba la sala, siempre con las cortinas cerradas. Era como en esas escenas de película donde la música cambia y sabes que algo impactante está a punto de pasar. Solo que esta vez era la vida real. Daniel, por su parte, siempre mostraba una sonrisa tímida y una voz suave. Agradecía con una gratitud exagerada cada pequeño favor de Hugo. Pero, por dentro, Hugo empezaba a preguntarse, ¿por qué un hombre aparentemente sano necesitaba tanta ayuda? Era una de esas dudas que se clavan en la mente y no te dejan en paz, como un rompecabezas incompleto. Un día, mientras ayudaba a cargar unas cajas al coche, Hugo notó una puerta cerrada con un candado. Según Daniel, la llave se había perdido hacía años. La explicación sonaba ensayada, como esas excusas que damos cuando queremos evitar la verdad. No lo vas a creer, pero esa llave desapareció un día de tormenta, dijo Daniel desviando la mirada. Hugo tragó saliva. Algo en esa historia no cuadraba. Con el tiempo, el vínculo entre ellos se fue fortaleciendo. Hugo empezó a ver a Daniel casi como a un hermano mayor, alguien que arrastraba una tristeza profunda que nadie entendía. Era conmovedor ver cómo, poco a poco, Daniel parecía confiar en él. Las conversaciones se transformaban en desahogos nocturnos acompañados de café y galletas, siempre con el sonido suave de un viejo tocadiscos al fondo. Pero, aun con esa cercanía, el secreto permanecía intacto. Las noches eran las peores. Hugo se acostaba y el silencio de su propia habitación amplificaba las preguntas que martillaban su mente. ¿Y si hay algo oculto en esa casa? ¿Y si descubrirlo cambia todo? Intentaba alejar esos pensamientos, pero el miedo y la curiosidad bailaban juntos en su cabeza. Había una tensión invisible, esa sensación de que alguien te observa aunque estés solo. Y cada vez que Hugo salía de la casa de Daniel, sentía que dejaba atrás un enigma sin resolver. Como cuando olvidas el móvil en un taxi y pasas horas imaginando lo peor, esa era la angustia que llevaba consigo. Hasta que, una mañana lluviosa, Daniel hizo una invitación inesperada: Hugo, ¿podrías venir esta noche? Necesito hablar contigo. La voz temblaba, como si algo finalmente estuviera a punto de salir a la luz. La invitación sonó como el anuncio de una revelación inevitable. Hugo sintió el corazón acelerarse. Después de todo, ¿qué era eso que Daniel guardaba con tanto recelo? Durante el día, Hugo apenas pudo concentrarse. Los pensamientos giraban en círculos. ¿Será hoy el día en que descubriré la verdad? ¿Qué es lo que tanto ha estado ocultando? La mente humana adora llenar vacíos con teorías, y en ese momento, cualquier posibilidad parecía real, incluso las más absurdas. Al anochecer, el ambiente era denso. La lluvia golpeaba fuerte contra la ventana, como si la naturaleza acompañara la tensión de la espera. Hugo llegó a la casa de Daniel con la respiración entrecortada. Cada paso en el pasillo oscuro retumbaba en su pecho.
No vas a creer en esta historia, pensó. Al abrir la puerta, vio a Daniel pálido, sosteniendo un sobre amarillento. El aire olía a café recalentado y ansiedad. Pero Hugo no imaginaba que ese sobre contenía algo que iba mucho más allá de cualquier suposición. Allí, justo delante de sus ojos, estaba el primer hilo de un nudo que, al desatarse, revelaría un secreto capaz de cambiarlo todo. Y lo que sucedió después, te dejará sin aliento. Hugo apenas podía respirar mientras Daniel cerraba la puerta tras él. La sala, iluminada solo por la tenue luz amarilla de una vieja lámpara de mesa, parecía aún más cargada de tensión. El sonido de la lluvia afuera creaba un ambiente casi cinematográfico. Daniel sujetaba el sobre con las manos temblorosas, como si contuviera un fragmento de su propia alma. ¿Qué vas a contarme?, preguntó Hugo, con el corazón desbocado. Sabía que una revelación sorprendente estaba a punto de estallar. Daniel dudó. Sus ojos parecían buscar coraje en las grietas de las paredes. He guardado este secreto durante años, y no vas a creer lo que hay aquí dentro. Las palabras salían con dificultad, cada sílaba cargada de un peso invisible. Hugo tragó saliva. Podía sentir en la piel el peso de aquel momento, como cuando alguien te dice, tenemos que hablar y sabes que lo que sigue cambiará todo. Con un gesto lento y preciso, Daniel abrió el sobre y sacó unas hojas amarillentas. Eran fotos antiguas, papeles desgastados y, sobre todo, un certificado con un nombre desconocido para Hugo. Este es mi verdadera identidad, dijo Daniel con la voz quebrada. Nadie esperaba eso. Ni siquiera Hugo, que hasta entonces creía conocer bien a su vecino. El aire se volvió más denso. Hugo fijó la mirada en los documentos, intentando procesar. Daniel no se llamaba Daniel. Toda su vida, la historia que contaba, esa casa, todo era un montaje cuidadosamente construido. ¿Por qué?, balbuceó Hugo, incapaz de encontrar sentido. Daniel suspiró profundamente, como si finalmente se liberara de una jaula. Porque si supieran quién soy realmente, ya estaría muerto. La mente de Hugo giraba sin control. ¿Quién te amenaza? ¿Quién te busca?, disparó. Pero la respuesta llegó en forma de un silencio pesado. Un vacío espeso, como si Daniel aún estuviera decidiendo cuánto atreverse a confesar. Era como si la verdad se resistiera a salir completamente a la superficie. Mientras Hugo intentaba asimilar todo, imágenes de los momentos compartidos con Daniel se agolpaban en su mente, las ayudas constantes, la puerta cerrada, las excusas raras. Todo cobraba ahora un significado nuevo y oscuro. Esa no era una simple historia de vecinos. Era una telaraña compleja que se desplegaba lentamente ante sus ojos. De pronto, Daniel rompió el silencio con un susurro apenas audible, «Me vigilan, Hugo. Siempre lo han hecho». Esa frase fue como un puñetazo en el estómago. No vas a creerlo, pero desde el día que escapé, alguien me observa. Y si saben que te conté algo, lo que pase después será aún peor. La tensión se transformó en miedo puro. Hugo miró alrededor como si, de verdad, pudiera ver a alguien espiándolos desde las sombras. ¿Quién está detrás de ti, Daniel?, preguntó con voz temblorosa. Daniel volvió a dudar. Agarró el brazo de Hugo con fuerza. ¿Me prometes que estarás de mi lado? Porque cuando todo salga a la luz, nadie estará preparado para eso. El aire se volvió irrespirable. Cada respiración era una lucha. Hugo, dominado por la inquietud, asintió con un pequeño movimiento de cabeza. Estoy contigo, Daniel. Pase lo que pase. Pero no tenía idea de que aquello era solo el principio. El comienzo de algo tan impactante que ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado. Cuando Daniel se levantó para buscar lo que llamaba la pieza final de este rompecabezas, Hugo sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Era como si el destino abriera una puerta que jamás podrían volver a cerrar. Daniel regresó sosteniendo una pequeña caja de madera entre las manos. Sus dedos temblaban como hojas en una tormenta. Aquí dentro está todo lo que queda de aquella época, Hugo, murmuró con los ojos vidriosos. El aire en la sala se volvió pesado,
casi irrespirable. Hugo sintió un nudo en el estómago. No vas a creer lo que hay aquí, repitió Daniel, como si se preparara para lanzarse a un abismo de recuerdos imposibles de olvidar. Hugo seguía cada movimiento con la mirada fija en la caja. Era pequeña, pero parecía contener un peso emocional inmenso. Daniel la colocó sobre la mesa, respiró hondo y la abrió lentamente. Dentro había fotos antiguas, cartas amarillentas por el tiempo y un pequeño grabador de cinta. Ver esos recuerdos materializados le produjo un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Esto te va a sacudir, advirtió Daniel con una media sonrisa triste. Las fotos mostraban a un Daniel mucho más joven, o mejor dicho, a quien realmente era. En algunas imágenes aparecían hombres armados, vehículos militares y paisajes que parecían de otro país. Hugo no entendía lo que veía. Todo era demasiado impactante. Se sentía como alguien que tropieza en plena calle y se queda tambaleando, intentando recuperar el equilibrio entre las preguntas y la dura realidad que se revelaba frente a él. Durante años, formé parte de algo que ni siquiera comprendía del todo, comenzó Daniel, con una voz cargada de décadas de silencio. Era parte de una operación que oficialmente no existía. Misiones secretas, identidades falsas, historias que jamás podrían contarse. Hugo sintió la piel erizarse. Nadie podía esperar eso. Era como estar en medio de una película de espionaje, pero real, viva, justo delante de sus ojos. Daniel continuó, pero en una de esas misiones, algo salió terriblemente mal. Y desde ese día, me convertí en un objetivo. La tensión era tan densa que casi se podía cortar. Hugo no parpadeaba. No lo vas a creer, pero eliminaron a todos los demás. Yo fui el único que logró desaparecer. Esa revelación parecía imposible de digerir. La vida del vecino tranquilo se transformaba, de repente, en una trama digna de un thriller. ¿Y la puerta cerrada?, preguntó Hugo, casi sin aire. Daniel se llevó la mano a la cabeza y respondió con un suspiro largo, allí están los archivos que quedan. Las pruebas. Pero si alguien sabe que los tengo. No hizo falta terminar la frase. Hugo ya sentía el peso del peligro apoderándose de cada palabra. Lo que podría pasar después sería aún más impactante. La tensión en la sala era tan intensa que parecía un campo eléctrico. La lluvia seguía golpeando la ventana, marcando el ritmo de una conversación cargada de secretos. Hugo volvió a mirar la caja. El pequeño grabador de cinta parecía llamarlo, como un imán irresistible. ¿Qué hay en esa cinta?, preguntó, conteniendo la respiración. Daniel vaciló, como si aquel fuera el punto de no retorno. Esa cinta contiene la última misión. La grabación que nunca debió existir. Si la escuchamos, ya no habrá vuelta atrás, Hugo. La advertencia era clara. Pero la curiosidad era más fuerte que cualquier miedo. Era como la necesidad incontrolable de abrir un mensaje de madrugada, aun sabiendo que podría cambiarlo todo. ¿Estás listo?, preguntó Daniel. Hugo apenas asintió, sin imaginar que el final inesperado estaba cada vez más cerca. Mientras Daniel colocaba la cinta en el grabador, el sonido seco del clic resonó en la sala silenciosa. El tiempo pareció detenerse. Era como si esas viejas paredes fueran testigos silenciosos del momento en que, por fin, la verdad saldría a la luz. Y lo que sucedería después, nadie, absolutamente nadie, podría haberlo imaginado. El grabador soltó un leve zumbido al empezar a reproducir. La cinta chirriaba, como si se resistiera a exponer secretos guardados durante años. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la nuca. La voz que salió entonces era la de Daniel, pero más joven, más firme y con un acento apenas perceptible. Iniciando la operación. Objetivo: extracción del informante en territorio hostil. Cada palabra aumentaba la tensión. No vas a creer esto, pensó Hugo, conteniendo la respiración. Daniel miró a Hugo con un semblante cargado de dolor, como si cada frase arrancara un pedazo de su alma. Esa fue mi última misión oficial, susurró.
Mientras la cinta seguía, se escuchaban sonidos de helicópteros, órdenes en clave, pasos acelerados. Era demasiado impactante descubrir que Daniel no era solo un vecino solitario, sino un hombre que había formado parte de algo grande, inmortal. De pronto, un grito ahogado resonó en la cinta. Nos descubrieron. Retirada. Retirada. La voz temblaba de puro terror. Hugo sintió el estómago revolverse. Era como ver una escena de guerra en el cine, solo que ahora la brutalidad era real y se escuchaba en vivo. Cada segundo que pasaba, la verdad emergía con una fuerza imposible de ignorar. Después de eso, todo cambió, continuó Daniel, apagando el grabador por un momento. El gobierno decidió borrar todo rastro de la operación. Oficialmente, estaba muerto. Era más seguro que nadie supiera de mí. Hugo lo miraba con una mezcla de horror y compasión. ¿Cómo imaginar que el hombre tranquilo de al lado era en realidad un fantasma de una misión secreta? Daniel respiró hondo y volvió a encender la cinta. Pero hay algo aún más grande, Hugo. Y la grabación siguió, código interceptado. El informante no era quien creíamos. Traición interna confirmada. Hugo abrió los ojos, incrédulo. No puede ser, había un traidor dentro del propio equipo. La historia tomaba un giro cada vez más oscuro y sorprendente. Descubrí quién era el traidor, pero fue demasiado tarde. Cuando intenté avisar, ya se había dado la orden, eliminar a todos los involucrados. Y ahí fue cuando escapé. Daniel temblaba mientras hablaba. Hugo tragó saliva, sintiendo el corazón latir descontrolado. Sabía que lo que vendría después sería aún más perturbador. Cada nueva revelación hacía que Hugo sintiera el suelo desaparecer bajo sus pies. ¿Pero cómo lograste desaparecer tanto tiempo?, preguntó, con la voz casi rota. Daniel esbozó una sonrisa amarga. Identidades falsas, contactos antiguos, pueblos pequeños, y sobre todo, nadie sospecharía jamás de un vecino amable y silencioso. Era una verdad tan inesperada como aterradora. La mente de Hugo giraba como un carrusel fuera de control. ¿Y por qué contarme todo ahora?, se atrevió a preguntar. Daniel permaneció en silencio unos segundos antes de responder, porque hace poco recibí una señal. Alguien me encontró. La frase quedó suspendida en el aire, como un relámpago a punto de partir el cielo. Nadie esperaba eso. El silencio se volvió absoluto, interrumpido solo por las gotas de lluvia golpeando el vidrio. Hugo miró a su alrededor, sintiendo un frío intenso recorrerle la columna. «¿Y si ya nos están observando ahora mismo?», murmuró, casi sin darse cuenta. Daniel no respondió. Solo fijó la mirada en el grabador aún encendido, como si allí estuviera la clave que podría desatar una tormenta mucho mayor. Y lo que sucedería después, lo que sucedería después era algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. El grabador se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo sentía el corazón golpearle la garganta mientras trataba de asimilar cada pieza de aquella historia imposible. Daniel permanecía inmóvil, con la mirada fija en el aparato, como si reviviera cada segundo de esa misión fallida. La verdad, por fin, salía a la luz, y el peso de todo era insoportable. «No vas a creer lo que pasó después», pensó Hugo, con la respiración entrecortada. «Después de escapar, me escondí durante años en Europa del Este», comenzó Daniel, con una voz tan baja que apenas se escuchaba. «Pero no sirvió de nada. Recibí amenazas constantes. Siempre me estaban cazando. Hasta que, gracias a un contacto antiguo, logré llegar aquí». La revelación era devastadora. Nadie esperaba eso. ¿Un vecino tranquilo, con un pasado tan oscuro y peligroso? Era casi inimaginable. Hugo no podía entender cómo alguien había logrado vivir con esa carga sin volverse loco. «¿Cómo soportaste todo eso?», preguntó, con la voz trémula. Daniel hizo una larga pausa, buscando las palabras. «No tuve opción. O desaparecía, o moría. Construí esta nueva vida, pero siempre con miedo. Cada ruido por la noche, cada coche extraño en la calle, siempre pensando que era el final».
Era estremecedor escucharlo desahogarse así. Hugo ya no lo veía como un vecino, sino como un sobreviviente. Un hombre que había vencido todas las probabilidades y que ahora, finalmente, se atrevía a contar su historia. Pero algo le decía que aún faltaba lo más importante. Y Hugo sabía que lo que vendría después iba a conmoverlo aún más. Daniel se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar el secreto más profundo de todos. No me perseguían solo por haber huido, Hugo. Había algo en esa misión, algo que nadie debía descubrir. Cada palabra era como una gota de veneno en el aire. Era ese momento exacto en que sabes que un giro cambiará todo. Hugo abrió los ojos, conteniendo el aliento. ¿Qué había en esa misión, Daniel? Daniel respiró hondo una vez más. Transportábamos algo, un material que nunca debió existir. Una prueba. Un documento capaz de poner a los poderosos de rodillas. La magnitud del secreto era tan inmensa que resultaba casi imposible de procesar. Logré esconder parte de ese material antes de escapar, continuó Daniel. Y eso es lo que todavía me mantiene vivo, y en peligro. Hugo sentía que estaba dentro de una película de conspiración, donde cada nuevo dato hacía todo aún más peligroso. La verdad emergía con una fuerza brutal. El miedo de Daniel era palpable. Si saben que te conté algo, Hugo, vendrán por ti también. La frase cortó el aire como un cuchillo. Hugo sabía que lo que pasaría después sería aún más perturbador. Ya no había vuelta atrás. Los dos quedaron en silencio durante varios segundos, escuchando solo el golpeteo de la lluvia afuera. Hugo comprendía que, desde ese momento, su vida no volvería a ser la misma. Y todavía había mucho más, mucho que ni siquiera imaginaba. Porque el encuentro más peligroso aún estaba por suceder. Las palabras de Daniel seguían retumbando en la mente de Hugo como un trueno atrapado en un cielo oscuro. Vendrán por ti también. Era difícil de creer. Solo había ido a ayudar a un vecino, y ahora estaba atrapado en una conspiración internacional digna de una película. No vas a creer lo que va a pasar después, pensaba Hugo, intentando controlar la respiración. Daniel notó el terror en los ojos de Hugo e intentó calmarlo. Por eso debes decidir ahora, o te alejas, o me ayudas a terminar lo que empecé. Hugo respiró profundo. Todo era demasiado. La vida sencilla que conocía parecía haberse esfumado en un instante. Ahora tenía delante una elección que nadie habría imaginado. Si digo que me quedo, ¿qué significa eso?, preguntó Hugo, con la voz quebrada. Daniel lo miró directo a los ojos y respondió con una brutal sinceridad: significa que llevarás este secreto conmigo. Y, de cierta forma, te convertirás también en un objetivo. Era como saltar al vacío sin paracaídas, una vez que das el paso, no hay vuelta atrás. El ambiente se volvió aún más denso. La lluvia golpeaba el vidrio con furia, como si el mundo entero respondiera a la gravedad de la decisión. Hugo sintió un cóctel de miedo y adrenalina recorrerle el cuerpo. ¿Por qué yo?, murmuró. Daniel soltó una pequeña sonrisa triste, porque, hasta ahora, has sido el único en quien he confiado lo suficiente para contarlo. Era increíble. Nadie espera ser elegido así, de la noche a la mañana, para un papel que ni siquiera entiende. Hugo pensó en su vida rutinaria, en los desayunos tranquilos, en las charlas casuales con los vecinos, y ahora estaba atrapado en un secreto capaz de poner a los poderosos de rodillas. Lo que pasará después te va a sacudir aún más, se repetía en la cabeza. Daniel se levantó y caminó hacia la puerta cerrada. La verdadera prueba está aquí dentro, dijo, señalando el candado que tanto había intrigado a Hugo desde el principio. El sonido del candado girando sobre el metal oxidado resonó en la sala como un trueno. Era como abrir la mismísima caja de Pandora. La verdad estaba a punto de mostrarse ante sus ojos. Cuando la puerta se abrió, reveló una pequeña habitación oculta. Estantes repletos de carpetas, documentos, cintas y varias cajas selladas llenaban el espacio. Aquí están las pruebas que pueden destapar todo el sistema corrupto del que me obligaron a formar parte. Era como entrar en la bóveda de una conspiración global. El encuentro más impactante entre pasado y presente.
Hugo se quedó sin palabras. Era real. Las fotos, las grabaciones, las notas codificadas. Todo. Sintió el peso de la responsabilidad hundirle los hombros. ¿Pero qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó, con el estómago revuelto. Daniel, con los ojos encendidos por la determinación, respondió: vamos a exponerlo. Vamos a destruirlos. El choque era absoluto. Hugo ahora estaba metido hasta el cuello en un juego de poder, venganza y justicia. Pero no sabía que al dar ese paso, estaba a punto de atraer fuerzas que jamás habría imaginado enfrentar. Porque lo que venía después sería la verdadera prueba de su valor y de su humanidad. Hugo y Daniel se quedaron de pie unos segundos frente a la habitación oculta, como si el peso de aquel descubrimiento los mantuviera clavados al suelo. La respiración de Hugo era agitada. Jamás habría imaginado verse envuelto en algo tan impactante. No vas a creer lo que va a pasar después, pensaba, sintiendo la adrenalina quemarle la piel. Daniel fue el primero en dar un paso. Sus dedos recorrían las cajas, los documentos codificados, las cintas etiquetadas con fechas antiguas. Todo esto, murmuró, es la prueba de toda la corrupción. Hugo, detrás de él, observaba como quien entra en un museo prohibido. Las carpetas tenían nombres, cuentas bancarias, registros de operaciones clandestinas. Era demasiado impresionante ver la verdad al fin salir a la luz. Entre los archivos había fotos de reuniones secretas, transacciones ilegales, grabaciones de líderes poderosos que jamás imaginarías ver expuestos. Si esto se filtra, Hugo, será un escándalo mundial. Nadie está preparado para esto. Ninguno de ellos. La voz de Daniel era una mezcla de miedo y alivio. Hugo tragó saliva. Su mente giraba sin control. ¿Cómo había conseguido recopilar todo? ¿Cómo nadie había descubierto esto antes? Daniel respiró hondo y lo miró fijo. Porque sabía esconderme. Pero también porque hubo gente de dentro que me ayudó al principio. Personas que querían justicia. Hugo ya sabía que lo que vendría después sería aún más peligroso. Las manos de Hugo temblaron al sostener una carpeta con el sello confidencial, Estrategia de Control Internacional. Solo el título le heló la sangre. La abrió con cuidado y hojeó los documentos. Había firmas, contratos ocultos, pagos secretos. Era como sostener el corazón podrido de un imperio en las manos. El secreto revelado allí podía derrumbar gobiernos enteros. Daniel entonces tomó una caja más pequeña, cerrada con un pequeño candado. Aquí está la pieza final, Hugo. Lo que puede prender fuego a todo de una vez. Su mirada era intensa, como si sostuviera una bomba lista para explotar. A cada descubrimiento, la tensión crecía, volviéndose casi insoportable. Lo que pasará después te va a estremecer, pensó Hugo, sin saber si realmente quería abrir aquella caja. De pronto, un ruido seco se escuchó desde la calle. Como la rama de un árbol quebrándose bajo un pie. Los dos se congelaron. Los ojos de Daniel se agrandaron. Podrían estar aquí. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Era como ese instante en una película en que el héroe se da cuenta de que el villano ya está un paso adelante. Daniel apagó rápidamente la luz de la habitación y susurró: tenemos que salir. Ahora. Los corazones de ambos latían tan fuerte que parecían retumbar en la oscuridad. La casa, que antes había sido refugio, ahora se convertía en una trampa lista para colapsar. No vas a creer lo que va a pasar después, pensaba Hugo, con el cuerpo al borde del colapso. Mientras avanzaban silenciosos por el pasillo, Hugo sentía el peso de la decisión que había tomado. Ya no había vuelta atrás. Y no sabía que el verdadero juego de supervivencia apenas comenzaba. Avanzaban por el pasillo con pasos ligeros, como si el más mínimo sonido pudiera atraer a la muerte. Hugo sentía el corazón golpearle el pecho como un tambor desbocado. Cada crujido del suelo era un presagio siniestro. No vas a creer lo que está a punto de suceder, se repetía, intentando no entrar en pánico. Llegaron a la puerta trasera de la casa, pero antes de que pudieran abrirla, un sonido los paralizó,
el clic metálico de un arma al ser montada. «Quietos». La voz, firme y gélida, surgió desde la oscuridad. Daniel y Hugo se congelaron. Era aterrador y al mismo tiempo irreal. Allí estaba el enemigo que tanto temían. De entre las sombras emergió un hombre encapuchado, con una mirada dura y calculadora. Mantenía el arma apuntada directamente a Daniel. «Por fin te encontramos», murmuró con una sonrisa sarcástica. Hugo apenas podía respirar. Nadie esperaba eso. Hasta ese momento, todo parecía una historia lejana, como un juego de espías. Ahora, el peligro estaba a un dedo del gatillo. Daniel levantó las manos lentamente, intentando mantener la calma. «No necesitas hacer esto. Ya tienes lo que querías». Pero el hombre negó con la cabeza y sonrió de forma cruel. «Todavía no, Daniel. Queremos el resto de los archivos. El secreto aún no estaba completo. Y lo que vendría después iba a estremecerlos aún más». Hugo sintió un impulso de moverse, de hacer algo, pero el miedo lo paralizó. Era como esos sueños en los que intentas correr y tu cuerpo no responde. Las piernas pesaban toneladas, el aire faltaba. Daniel, incluso bajo la amenaza del arma, mantenía una postura firme. «Si me matas ahora, jamás sabrás dónde está todo». El encapuchado inclinó ligeramente la cabeza, intrigado. «Entonces negocia, Daniel. Pero tu amigo, él no forma parte de esto». La mirada se desvió hacia Hugo, que tragó saliva, sintiendo la sangre helarse. Era como estar atrapado en una pesadilla ajena. Nadie esperaba eso. «Esta historia te va a sacudir», pensaba, intentando no desmoronarse. Daniel aprovechó el instante y habló con voz firme: «Déjalo ir. Él no tiene nada que ver». El encapuchado rió. «Ah, Daniel, ahora él sabe demasiado. ¿De verdad creíste que podías confiar en alguien?». Hugo sintió el mundo colapsar bajo sus pies. Lo que antes era el encuentro más emocionante ahora se convertía en un cruel juego de supervivencia. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Cualquier movimiento podría ser el último. Hugo escaneaba al encapuchado, buscando alguna grieta, alguna oportunidad. El hombre continuó: «Vamos a hacer esto sencillo. Llévame hasta los documentos. Ahora. Si intentas cualquier truco, tu amiguito paga el precio. Lo que viniera después sería decisivo». Daniel respiró hondo, dividido entre la culpa y la desesperación. Miró a Hugo, como pidiendo un perdón silencioso por haberlo arrastrado a ese infierno. Y con voz grave respondió: «Está bien. Pero no vas a creer lo que estás a punto de descubrir». Dicho esto, comenzó a caminar, seguido por el encapuchado y un Hugo que apenas podía asimilar la pesadilla que estaba viviendo. El trío avanzaba lentamente por el angosto pasillo, el sonido de los pasos resonaba como un reloj de cuenta regresiva. Hugo sudaba frío. Cada segundo parecía una eternidad. «No vas a creer lo que está a punto de suceder», repetía en su mente, mientras el miedo le trepaba por la garganta. El encapuchado los guiaba, con el arma firme y lista. Daniel mantenía una calma forzada, pero la mirada de reojo hacia Hugo delataba la culpa que lo consumía por dentro. «Todo saldrá bien», susurró en un hilo de voz, intentando tranquilizarlo. Pero Hugo sentía que en cualquier momento todo explotaría. Era como una ruleta rusa, el siguiente giro podía ser el último. Finalmente llegaron a la habitación secreta. El encapuchado ordenó a Daniel abrir la caja cerrada. Hugo observaba, con el estómago hecho un nudo, mientras escuchaba el sonido metálico del candado abrirse. Nadie esperaba esto, pensó, con el corazón a punto de salírsele del pecho. El contenido revelado parecía ser la chispa de una guerra: fotos inéditas, grabaciones comprometedoras, una lista con nombres de figuras poderosas. El encapuchado sonrió satisfecho. «Ahora sí», murmuró. «Con esto, nuestro trabajo está completo». Pero algo en su expresión cambió de pronto. Fue como ese instante en el que alguien celebra demasiado pronto y siente que el suelo se le abre bajo los pies.
Lo que ocurrió después fue aún más impactante. De repente, un estruendo seco llegó desde la calle. Cristales rotos. Gritos ahogados. Las luces de la casa se apagaron de golpe. Hugo se agachó instintivamente, protegiéndose la cabeza. El encapuchado giró el arma hacia la ventana, sorprendido por el ataque inesperado. Era como si el caos hubiese irrumpido de pronto en el escenario. No vas a creer esto, pensó Hugo, con el pulso fuera de control. Daniel aprovechó el segundo de distracción. De un empujón rápido, chocó contra el encapuchado y gritó, «¡Corre, Hugo!». El arma se disparó, pero la bala impactó en la pared. Lo que antes era un enfrentamiento ahora se convertía en una fuga desesperada. Hugo corrió instintivamente hacia la puerta trasera. Afuera se escuchaban llantas chirriando. Más personas llegaban. Era imposible saber si eran aliados o enemigos. Hugo sentía el corazón explotar, mientras Daniel forcejeaba con el encapuchado. El grabador cayó al suelo y se hizo pedazos, esparciendo las cintas por toda la habitación. Un símbolo perfecto de una verdad rota y dispersa. En medio del caos, apareció una segunda figura encapuchada en la entrada, apuntando otra arma. «¿Dónde están los archivos?», gritó, con voz furiosa. Era como si todas las piezas peligrosas del ajedrez finalmente aparecieran al mismo tiempo. Nadie esperaba eso. Hugo sentía que en cualquier segundo todo podía terminar de la forma más trágica. Daniel intentaba mantener el control, gritando al nuevo invasor, «Si me matas, perderás todo». Nadie más sabe cómo descifrar los códigos. La tensión era insoportable. Hugo, escondido en una esquina, sudaba, con la mente a punto de colapsar. Sabía que lo que pasara después sería el momento decisivo. Lo que viene después te va a estremecer, pensaba, con el corazón retumbando. Y justo cuando el segundo encapuchado dudó, otro sonido cortó el silencio, sirenas de policía acercándose. Las luces rojas y azules comenzaron a filtrarse por las ventanas rotas. Era el anuncio de un desenlace inesperado, o quizás el inicio de un peligro aún mayor. Las sirenas de la policía retumbaban por la calle, iluminando la sala con destellos rojos y azules. El encapuchado vaciló. Daniel, aprovechando ese segundo crucial, le dio un golpe rápido y logró derribarlo. El arma cayó al suelo con un ruido seco que resonó como un disparo en la mente de Hugo. Él, aún agachado, no podía creer lo que veía. «No vas a creer lo que está a punto de pasar», pensaba, con el corazón martillándole el pecho. El segundo encapuchado, al ver la situación girar en su contra, sacó su arma y apuntó directo a Daniel. Pero justo en ese instante, la puerta principal fue derribada. Policías fuertemente armados irrumpieron en la casa. «¡Policía! ¡Suelten las armas!», gritaron al unísono. La confusión explotó como una bomba. Era como el clímax de una película, cargado de adrenalina y caos. El segundo atacante intentó reaccionar, pero fue reducido rápidamente. Los policías inmovilizaron a ambos hombres con precisión quirúrgica. Daniel cayó de rodillas, agotado, mientras Hugo permanecía paralizado, temblando y con la respiración descontrolada. Nadie esperaba eso. La tensión acumulada durante tanto tiempo ahora se desbordaba en lágrimas contenidas. Afuera, decenas de patrullas bloqueaban la calle. Los vecinos miraban con rostros de puro asombro. ¿Quién imaginaría que en la casa de Daniel, el vecino callado, se escondía un secreto capaz de sacudir el mundo? El encuentro más intenso entre pasado y presente acababa de explotar frente a todos. Un agente federal se acercó a Daniel, quitándole el pasamontañas a uno de los atacantes. «Felicidades, Daniel. Por fin logramos atraparlos». Hugo miraba la escena sin poder procesar. «¿Ustedes sabían todo esto?», preguntó, con la voz quebrada. El agente sintió, con una pequeña sonrisa cansada, «Estábamos siguiendo todo desde hace meses. Pero necesitábamos el material que guardabas». Daniel bajó la cabeza, intentando recuperar el aliento. «Ahora lo tienen todo. Pero cuidado, hay gente mucho más poderosa detrás de esto».
Fue una advertencia cargada de verdad. El secreto ahora estaba oficialmente en manos de las autoridades, pero el peligro apenas empezaba. Hugo, aunque aliviado, sentía una inquietud profunda. «¿Y ahora?», murmuró, con la voz temblorosa. El agente lo miró serio. «Ahora comienza el trabajo más difícil. Investigaciones, acuerdos, protección de testigos. Ustedes dos necesitarán seguridad. Lo que pase después te va a estremecer», pensó Hugo, sabiendo que aquella pesadilla estaba lejos de terminar. Fuera, el cielo empezaba a aclararse con los primeros tonos del amanecer. Daniel y Hugo fueron escoltados hasta un vehículo blindado. La tensión seguía flotando en el aire, densa como una niebla. Era como el final de temporada de una serie, ese que deja más preguntas que respuestas. Nadie podría creer esta historia, y lo que aún estaba por venir era impredecible. Mientras el coche arrancaba, Hugo miró por la ventana, viendo la casa alejarse. Aquella casa que había guardado tanto miedo, tantos secretos, y que ahora también era el punto de partida de una nueva batalla. Porque, en el fondo, lo que les esperaba no era un final, sino el inicio de algo aún más grande. Y mucho más peligroso. Ahora, detente un momento y pregúntate. ¿Cuántas personas conoces realmente? ¿Cuántos secretos podrían estar ocultos a tu alrededor, silenciosos, esperando el momento exacto para salir a la luz? Esta historia te va a sacudir. No porque sea un cuento lejano, sino porque nos recuerda que, muchas veces, el verdadero peligro no está lejos, sino muy cerca. Puede estar en esa persona que parece la más amable, la más inofensiva. ¿Quién imaginaría que un simple acto de amabilidad llevaría a Hugo al centro de una conspiración capaz de derribar gigantes? Cuando la verdad sale a la luz, no siempre trae alivio inmediato. A veces, trae nuevas batallas. Hugo y Daniel finalmente lo descubrieron todo, pero el precio fue altísimo. ¿Y tú? ¿Cuántos secretos llevas dentro que, si se revelaran, podrían cambiarlo todo? Lo que pasó después, te aseguro, todavía podría estremecerte aún más. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste que alguien cercano no era quien decía ser? ¿Has vivido algo parecido? ¿Cuál parte de esta historia te impactó más? Cuéntame en los comentarios. Leo cada uno, y juntos exploraremos esas historias que nos hacen replantear todo. Y si esta historia te tocó, imagina lo que aún está por venir. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí, cada historia puede no solo cambiar tu día, sino tu vida.